Buenas tardes de nuevo. Después de esta magnífica intervención sobre esa comparativa entre Maquiavelo y Gracián, dos grandísimos pensadores, muy distintos desde el punto de vista ideológico, filosófico, pero que al fin y al cabo concluían en tantas ideas como nos ha planteado Moisés, vamos a continuar con la segunda de las conferencias de la tarde, la segunda de las ponencias, que está a cargo del profesor Jorge Ayala, profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, autor de una obra extraordinaria, sobre todo sobre Baltasar Gracián, uno de los grandes conocedores de la filosofía de Gracián, y especialmente autor de una obra que es monumental, una obra titulada Pensadores aragoneses, historia de las ideas de la filosofía en Aragón. Fundamentalmente, el profesor Ayala es especialista en la filosofía medieval y moderna, Baja Edad Media sobre todo, y la época moderna, siglos XVI al XVII-XVIII. En este libro, que alguna crítica, insisto, ha calificado de monumental, creo que es del año 2001, si no recuerdo mal, porque lo leí hace algún tiempo, aunque le pasé algunas ideas hace poco para la conferencia de ayer. Creo que decía el profesor Ayala en el libro que, y lo cual es cierto, ¿no?, que en Aragón no ha habido una abundancia de pensadores y de filósofos, pero que sobre todo los pensadores y los filósofos aragoneses han estado siempre muy atentos a la realidad. Es decir, filósofos, pensadores, intelectuales que han tenido, diríamos, los pies sobre la tierra. A pesar de que esta tierra es también la tierra del surrealismo, en cierto modo, ¿no? Goya, ayer hablamos de Goya muy por encima, Goya, Buñuel, que es más surrealista que Buñuel, pero a pesar de ser una tierra en cierto modo surrealista, quizá por la dureza del Valle del Ebro, por la dureza de estas serranías ibéricas, por el clima tan extremo, bueno, por tantas condiciones, por ser una tierra de cruce de caminos, aquí ha habido mucha gente, ha habido muchas ideas, pero quizás no hemos habido o no hemos tenido un número muy abundante de pensadores, pero sí un número de pensadores que han planteado de forma muy intensa el conocimiento de la realidad, que al fin y al cabo yo creo que esa es una parte fundamental de la filosofía. Como digo también, el profesor Ayala es un gran investigador, es un gran experto sobre la obra de Gracián, y la conferencia que nos va a impartir esta tarde creo que va a ser muy interesante, sobre todo para la gente de Calatayud, para todos en general evidentemente, pero especialmente para los de Calatayud, porque son las huellas bilbilitanas, las huellas del terruño, de la comarca donde nació Baltasar Gracián, en la filosofía moral de Baltasar Gracián. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros en el curso, por el esfuerzo de haber venido, y cuando quieras. Un segundo, por favor. Tendremos esa media hora más o menos de receso hasta las 7:30, ya para acabar por las 6 de la tarde. Y me dicen también que mañana el autobús sale de Zaragoza, los que vienen de Zaragoza, a las 9:30 de la mañana, para ya llegar a Calatayud, recoger a la gente de Calatayud y continuar con toda la visita a Miedes, etcétera, tal y cual está Belmonte, y luego Miedes, tal y cual está previsto en el programa. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por estas palabras y estos elogios que son propios, pues, de compañeros de universidad, ¿verdad?, que nos conocemos desde hace muchos años. Bien, el tema de mi exposición va a ser bastante distinto del anterior, digamos, por el tema. Me he planteado lo siguiente. Baltasar Gracián, como saben ustedes, estudió en este colegio. 2 años estudió filosofía. Y después volvió como profesor y estuvo 3 años. Sabemos por algunos documentos que él encontró un buen ambiente aquí en el Colegio de Calatayud, entre los profesores, de manera que a él le impregnaron. Y anímicamente, pues él estuvo siempre muy satisfecho aquí en Calatayud. Yo siempre he pensado que efectivamente la estancia en Calatayud fue decisiva para Baltasar Gracián, para su obra posterior. Y lo he concentrado precisamente en el aspecto pedagógico. Aquí aprendió la metodología del humanismo jesuítico, en esa reglamentación que lleva el nombre de Ratio Adque Institutio Studiorum, o como se llama también más fácilmente, la Ratio Studiorum, que significa el método y el programa de los estudios de la Compañía de Jesús.
Él lo conoció aquí, se imbuyó de ese espíritu metodológico y después lo llevó a la práctica, con gran satisfacción de los superiores, porque el primer cargo que le dieron fue enseñar en Calatayud y enseñar el espíritu de la ratio studiorum, que era el humanismo tal como lo interpretaron los jesuitas, un humanismo no centrado exclusivamente como el clásico, digamos, pues un poco en la filología y la renovación de las ciencias, sino que el humanismo jesuítico buscaba también la formación de los individuos, de la juventud. Entonces los dos elementos los compaginaban, la teoría y la práctica, pero sobre todo tenía este aspecto educativo, intelectual y moral. Entonces, si nos fijamos en la obra de Gracián, veremos que todo lo que dice está transido de la ratio studiorum, de la metodología humanística de los jesuitas. Y es lo que vamos a ver en esta exposición. Les voy a explicar al principio, más que explicar, les voy a leer, porque estas cosas si no se leen, pues podemos ser un poco imprecisos. Pues les voy a leer un poco lo que es la ratio studiorum, en qué consiste esa metodología y cómo después la vemos plasmada en la obra de Gracián. Comienzo una introducción. En las historias de la pedagogía occidental, la ratio studiorum es presentada como la gran obra pedagógica de los jesuitas. Sus directrices sirvieron para formar intelectual y moralmente a multitud de jóvenes durante los siglos XVI-XVIII. No es un escrito teórico sobre la educación, sino un conjunto reglamentado y sistematizado de métodos y de prácticas de enseñanza. Tiene como base el ideal del humanismo renacentista, centrado en el aprendizaje de la cultura clásica, el latín y el griego, pero puesto al servicio del hombre como centro y eje de la educación y desde el hombre a la sociedad. El estudio de los clásicos es un medio para descubrir los valores perennes de la humanidad que nos ha legado la historia. Así pues, se trata de un manual de metodología didáctica. No trata de la naturaleza de las ciencias ni sobre su progreso, sino única y exclusivamente versa sobre el aprovechamiento de los alumnos en orden a su formación integral, es decir, intelectual y moral. El peso de esta pedagogía reside en el método de enseñar. Eso fue lo revolucionario de los jesuitas. El origen de la ratio studiorum. Las raíces más profundas de la ratio studiorum se hallan en la persona misma de San Ignacio de Loyola, quien, convertido en discípulo en la madurez de su vida, venció con férrea voluntad las dificultades que tuvo a lo largo de los 14 años de estudiante de gramática y de estudios universitarios en España y Francia. Los primeros jesuitas tardaron algunos años hasta introducir la enseñanza como apostolado específico de la nueva orden religiosa, pero emulados por el ejemplo de algunos sabios de su tiempo, como Erasmo de Rotterdam, Luis Vives, Felipe Melanchthon, Johann Sturm, que ponían el conocimiento de las letras clásicas al servicio de la renovación pedagógica, pronto se percataron de la importancia que tenía la enseñanza de las letras humanas para el desarrollo integral de los niños y de los jóvenes, y en definitiva para la expansión de la doctrina cristiana. Así pues, la implantación de las humanidades clásicas en los colegios de la Compañía tenía por finalidad la formación pedagógica y moral de los alumnos. San Ignacio no fue un beato de la cultura clásica, pero supo valorar el contenido formativo que contenían los escritos de algunos autores paganos como Cicerón, Virgilio, Quintiliano, Ovidio, Séneca, Demóstenes, etc. De los escritos de estos autores se desprenden valores humanos universales y perennes, con un alto valor formativo para la juventud. También reconoció en estos autores la parte de moralidad y de verdad cristiana
que encierran sus escritos. Por eso, en el esquema pedagógico de San Ignacio, los clásicos desempeñan una función propedéutica, ser modelos de elocuencia, de estilo y de humanidad. Desarrollo de la Ratio Studiorum. Debido a la rápida implantación de colegios jesuíticos en toda Europa, los jesuitas pensaron en la conveniencia de unificar los criterios pedagógicos. Con este fin redactaron una ordenación docente con validez para todos los colegios, la cual fue mejorada durante los años sucesivos, hasta llegar a la redacción de la Ratio ad Constitutio Studiorum de 1599. La fuerza metodológica de la Ratio Studiorum radica en la interacción de estas tres prácticas: la prelección o preanálisis, la repetición y la acción. La prelección o preanálisis es un estudio interdisciplinar desde todos los ángulos. Lo hace el profesor. Esto obliga al alumno a poseer conocimientos de todas las ciencias y a saberlas armonizar e integrar en la propia persona. La repetición tiene por objeto conseguir un aprendizaje progresivo y personal bajo la experta dirección del maestro. De esta forma, la clase se convierte en un taller donde se experimenta, se ensaya, se comunica, se corrige. La actividad escolar no acaba en las clases, continúa a través de actividades complementarias como las que se llevaban a cabo en las academias escolares. El plan de estudios. Los estudios están divididos en 3 etapas escalonadas: letras humanas, 5 cursos, filosofía, 3 cursos, teología, 4 cursos. El orden y jerarquía de los saberes establecidos por la Ratio Studiorum está reflejado en el ideal del hombre discreto, discreto 25, trazado por Gracián. El aprendizaje sigue el desarrollo somático-intelectual del alumno. Los 5 primeros años de letras humanas corresponden al periodo en el que el niño y el adolescente desarrollan su sensibilidad, su memoria y su imaginación. El periodo filosófico, primera juventud, corresponde a su capacidad intelectiva y el ciclo teológico, segunda juventud, a su capacidad razonadora y contemplativa. El estribillo pedagógico que sintetiza la pedagogía de la Ratio Studiorum, explicar, repetir, discutir, era una llamada al desarrollo armónico de las 3 facultades: sensibilidad, entendimiento y razón. En la culta repartición de la vida de un discreto, discreto 25, evoca Gracián este mismo esquema formativo señalando el orden de los saberes: lenguas universales, historia, poesía, humanidades, filosofía y teología. Los modelos señalados por Gracián para cada saber coinciden con los propuestos por la Ratio Studiorum. Los vemos en particular. Empezamos por las letras humanas o humanidades. Los jesuitas se especializaron en la enseñanza de las letras humanas, enseñanza de la gramática española, latina y griega. De ahí pasaban al estudio del estudio literario y al conocimiento de los valores humanos de los autores clásicos. Finalmente, los alumnos se ejercitaban en la oratoria y en la composición poética. Filosofía. Las recomendaciones de la Ratio Studiorum no son tan numerosas ni tan pormenorizadas como para las letras humanas. La Ratio Studiorum sigue la práctica europea de dividir los estudios filosóficos en 3 años: lógica, física y metafísica, según el llamado método parisiense, que era el más organizado. Baltasar Gracián y la Ratio Studiorum. Baltasar Gracián ingresó en el noviciado de los jesuitas a la edad de 18 años. Era una vocación tardía. Además de sus ilusiones misioneras, Gracián traía consigo una esmerada formación humanística. Había pasado varios años en Toledo, teniendo por maestro a su propio tío, el sacerdote don Antonio Gracián.
Igualmente, antes de ingresar en el noviciado, parece que Gracián pasó casi un año con los jesuitas de Zaragoza, perfeccionando sus conocimientos humanísticos e iniciándose en el estudio de la lógica como propedéutica del pensar. Esto explica por qué sus superiores, al término del noviciado, le dispensaron de cursar 2 años de latinidad, obligatorios antes de comenzar los cursos de filosofía. Gracián fue destinado al Colegio de Calatayud para continuar allá 2 cursos de filosofía que le faltaban, la filosofía natural y la metafísica. En aquellos años, el Colegio de Calatayud, entre comillas, era un centro de interesante actividad cultural, gracias a la labor pedagógica de sus profesores, tanto de humanidades como de filosofía. Según todos los historiadores de Gracián, la primera estancia de Gracián en Calatayud fue uno de los periodos más agradables de su existencia. No se puede decir lo mismo respecto de los 4 años que a continuación pasó en Zaragoza dedicado al estudio de la teología. Al acabar estos 4 cursos de teología, los superiores lo destinan de nuevo al Colegio de Calatayud, con el cargo de maestro de gramática o humanidades. Aquí pasó Gracián 3 cursos, calificados por él de satisfacción docente, durante los cuales comenzó a diseñar su proyecto filosófico literario. La Ratio Studiorum en la obra de Baltasar Gracián. ¿Guarda alguna relación la producción filosófica literaria de Gracián con la formación humanística recibida en este colegio de la Compañía? En ningún momento de su obra menciona Gracián a la Ratio Studiorum. Pero como sucede en otras ocasiones, Gracián asume el espíritu sin mencionar la obra. No lo hace por ocultación o disimulo, sino por pura consecuencia intelectual. Según él, la Ratio Studiorum no está para ser citada, sino para dar frutos en los que siguen su metodología. A Gracián no le gusta hablar de sí mismo, ni siquiera de sus fuentes de inspiración. Sin embargo, leyendo su obra, se advierte enseguida que el conocimiento que Gracián tiene de la cultura grecorromana e incluso su estilo conceptista son muestras inequívocas de la formación recibida en Calatayud. Lo mismo cabe decir de sus estudios filosóficos y teológicos. En sus obras quedan expresados nombres, palabras, conceptos típicos de la mentalidad escolástica. La obra de Gracián es una síntesis de formación intelectual, según el método de la Ratio Studiorum, y de genialidad por su parte. La naturaleza genial sin el arte, la preparación, hubiera sido baldía, y el arte sin la genialidad, sus dotes personales, hubiera sido ineficaz. Teniendo presente que la enseñanza primaria y superior fue el único ministerio que desempeñó Gracián de forma continuada a lo largo de su vida, hay que dar por supuesto que Gracián no sólo asimiló plenamente los contenidos programáticos de la Ratio Studiorum, sino que los superiores vieron pronto en él al futuro formador de jóvenes en el espíritu de la Ratio Studiorum. El primer escrito conservado de Gracián de 1920, tenía 19 años entonces, denota ya las características propias de una persona disciplinada mental y estilísticamente. Tiene un estilo conciso, expresivo, vivo y selecto. A sus 19 años Gracián tiene ya formado su estilo literario y por ello fue elegido por los superiores para escribir esta nota necrológica. Su nombramiento para los cargos de profesor de gramática, filosofía, moral y escritura hablan por sí mismos de la dedicación y aprovechamiento de Gracián en todas las disciplinas. Si a tan temprana edad Gracián poseía un correcto estilo literario, es normal que también poseyera una mentalidad definida
en lo intelectual y en lo espiritual, porque el estilo es la forma del contenido o la superficie de lo profundo. La asimilación de la ratio studiorum por parte de Gracián no fue de manera mimética y rutinaria, sino de forma imaginativa y constructiva. El historiador Miguel Batllori señala que la barroquización de la ratio studiorum fue la salida natural para los genios que, como Gracián, sentían la necesidad de aunar humanismo clasicista con modernidad, sinónimo de cambio y de creatividad. Con palabras actuales cabe decir de Gracián que su interpretación y asimilación de la ratio studiorum fue ya con sentido constructivo. A la erudición e imitación del Renacimiento tardío sobrepuso Gracián la creación. El saber clásico fue integrado por Gracián en la realidad que exigía su tiempo. Para comprobarlo, no hay más que fijarse en el toque histórico que imprime Gracián a sus conocimientos sobre poetas, literatos o historiadores. Se ha insistido por parte de algunos historiadores de la precariedad de medios económicos, bibliográficos y de profesorado que sufrió Gracián durante el periodo de su formación aquí en Calatayud. Sin embargo, esto viene a confirmar el carácter personal que tuvo la formación de Gracián. Los jesuitas de Aragón, escribe Miguel Batllori, no tenían centros comparables a los de Toledo, Salamanca, Coimbra o el Colegio Imperial de Madrid, ni sus escritores rayaron a la altura de filósofos como Francisco Suárez, Rodrigo de Arriaga, Gabriel Vázquez, Francisco Lugo, Gregorio Valencia o Sebastián Izquierdo, o de teólogos como Jerónimo Ripalda, Luis de Molina, Gaspar de Rivadeneira, Juan de Mariana, Juan Eusebio de Nirenberg, todos ellos contemporáneos más o menos de Gracián. ¿Cómo se explica entonces que Gracián, sin haber estudiado en centros prestigiosos, sea el único jesuita de la Corona de Aragón que alcanzó en el ámbito literario un reconocimiento universal semejante al de los jesuitas arriba mencionados? Porque los libros no bastan por sí solos para explicar una obra de creación como la realizada por Gracián. Hay que pensar, pues, en su excepcional capacidad reflexiva para recrear lo aprendido a la luz de sus principios filosóficos religiosos y en su no menor capacidad de trabajo para suplir con libros debidamente seleccionados la falta de maestros. A partir de su primera obra, El héroe, se observa cómo Gracián deja fluir esa corriente que durante años ha ido remansando en su interior durante sus años de enseñanza. Aparentemente lo que escribe poco se parece a lo aprendido y enseñado oficialmente en Calatayud, y sin embargo esos escritos son el fruto de un intenso trabajo de acumulación y de reflexión que lo inició siendo estudiante en Calatayud y prosiguió silenciosamente durante sus años de profesor en Huesca. No se puede decir de Gracián que sus obras marquen una ruptura con lo aprendido anteriormente. Por el contrario, Gracián construye sobre un pozo permanente de cultura humanística y de formación escolástica que él maneja según conveniencia. Así, de su formación humanística, conserva Gracián el gusto por las cuestiones estilísticas y el aprecio de los valores humanos que encierran la mayoría de autores clásicos. De su formación escolástica, conserva algunas expresiones de la filosofía escolástica, el esquema tomista de las virtudes, ideas sueltas de Platón, Aristóteles y Séneca, así como pensamientos atribuidos a los filósofos estoicos. Sus múltiples y variadas lecturas van creciendo a partir de lo aprendido durante sus años escolares y de joven profesor. Gracián tiene un sentido muy acusado para compaginar lo aprendido con la adaptación a las exigencias de su tiempo. Proseguir en lo aprendido es un imperativo graciano. Del mismo modo que el cristianismo se asentó sobre lo pagano aprovechando sus valores,
Así también, piensa Gracián, sobre el humanismo clasicista y escolasticismo se puede levantar una nueva interpretación de la vida humana que recoja las aspiraciones del hombre de su época y las exprese de forma atrayente. El pasado no es malo o inservible, al contrario, para Gracián todo sirve y nada se pierde, pero a condición de que pueda ser transformado y recreado. Así pues, aprender no es sólo asimilar, sino sobre todo personalizar, dando originalidad a lo aprendido. Y la originalidad no es arbitrariedad, sino recreación desde los a priori de la propia vida. Si Gracián no hubiera orientado sus estudios desde esta perspectiva, es difícil explicar cómo hubiera podido producir unas obras tan llenas de reflexión y de observación de la vida. Entre los estudiosos de Gracián, cada vez se impone con más fuerza la idea de que Gracián tuvo una visión lingüística de la realidad. El mundo humano es cultura, y esta es comunicación, es decir, palabras. Dejad que sea el poeta quien ordene las palabras y el mundo aparecerá distinto. Aunque Dios tenga la última palabra sobre el mundo y sobre la vida humana, son posibles aún muchos y variados textos. No hay por qué anclarse en los textos del pasado mientras el hombre disponga de palabras. A través de ellas puede el hombre ejercer su poder creador de nuevos sentidos y también su poder destructor. Como suele decir Gracián, las palabras son de doble filo. La misma palabra salva a unos y hunde a otros. Con atinada expresión ha calificado Ceferino Peralta la visión lingüística de Gracián de metalingüística antropológica, porque gran parte de su obra es un análisis de la vida humana vista con ojos de gramático. Si del escritor pasamos al pensador, en el primor primero de El héroe encontramos una frase emblemática de la original concepción metafísico-religiosa y antropológica de Gracián. Ventajas son del ente infinito envidar mucho con resto de infinidad. Esta primera regla de grandeza advierte, si no a ser infinitos, a parecerlo, que no es sutileza común. Este arranque ontológico de Gracián, que ve el ser a través de sus modos o apariencias, nada tiene que ver con las doctrinas oficiales que estudió Gracián en los colegios. Parece más bien fruto de sus lecturas y de sus reelaboraciones personales. Gracián no habla de la infinitud como de un atributo de Dios siguiendo el esquema tradicional, sino de la infinidad como una estimación subjetiva de los hombres respecto de Dios. Con este toque relativista, Gracián desobjetiva la visión humana de Dios y de las cosas, aproximándola al modo dinámico con que se vivía la realidad en el siglo XVII. Sin poner en entredicho sus principios religiosos y metafísicos, Gracián posibilita, desde su reflexión sobre la palabra, una nueva perspectiva para el pensar. Su silencio casi absoluto sobre los contenidos filosóficos y teológicos que estudió y enseñó en los colegios y el tono de sospecha con el que acompaña el uso de la palabra metafísica son una clara reacción frente al formalismo y al formulismo de los tratados de metafísica que manejó y una llamada a la búsqueda de una forma expresiva más vital y humanizada. Así pues, el conceptismo literario representa para Gracián su verdadera filosofía. La fuerza de la razón la pone Gracián en el estilo, es decir, en las palabras y en las posibilidades estéticas y conceptuales. Si la dialéctica es el modo racional de acceso a la verdad, la agudeza es la forma ingeniosa de abrir intensos claros de luz por vía estética. Los pasos de la dialéctica son sustituidos por Gracián por el uso ingenioso de las figuras retóricas. Baltasar Gracián y la filosofía moral es el último punto. A Gracián no le satisface la barbarie escolástica en ninguna de sus manifestaciones. Ni el nominalismo-terminismo, pensamiento, palabra y cosa,
convirtiéndose en una dialéctica verbal que privilegia las cuestiones predicativas sobre las semánticas. Tampoco le satisface la teología positiva y la filosofía escolástica, que habían degenerado en un vacuo formalismo al poner más el énfasis en la fuerza de la dialéctica que en los contenidos. A los ojos de Gracián, la recuperación de la realidad y de la unidad antropológica aparecen mejor garantizadas por la tradición humanística que por la escolástica. Es cierto que Gracián no asume literalmente todos los contenidos filosóficos teológicos de los humanistas, pero sí su sensibilidad para atender a las cosas y casos singulares en sí mismos y no a través de abstracciones. Gracián acepta la indisolubilidad de los tres niveles de la lengua, el gramatical, el dialéctico y el retórico, asegurando de esta forma la unidad entre palabra, pensamiento y cosa. Y al igual que los humanistas, Gracián cree que el verdadero objeto de la filosofía es la vida, saber vivir. Las ciencias naturales, que habían alcanzado un importante grado de desarrollo y de autonomía desde que la dialéctica se separó de la gramática y de la retórica, son desplazadas por los humanistas de su lugar de reinas del saber para ser ocupado por el propio hombre. La naturaleza deja de ser para los humanistas un objeto científico, objeto de observación y de experimentación, para convertirse en un modelo de admiración e imitación. La mentalidad humanística de Gracián aparece reflejada en la clasificación que hace de las ciencias. Vida corporal y vida intelectual siguen en su desarrollo un proceso paralelo interactivo. La naturaleza marca el desarrollo de la vida con las 4 estaciones del año. Vivir equivale a madurar afectiva, moral e intelectivamente, dice en el Discreto, culta repartición de la vida. Cada jornada de la vida exige su propio grado de conocimiento. En la primera jornada se aprende lo relacionado con la lengua, en la segunda se cultiva el gusto a través del estudio de autores clásicos, en la tercera jornada el entendimiento se abre a todos los saberes y en la cuarta jornada vuelve el hombre sobre sí mismo para extraer un saber de su experiencia. En este sentido, las ciencias son incompletas mientras no son armonizadas e integradas entre sí. La visita que Andrenio y Critilio realizan a la casa-museo de Salastano se lleva a cabo siguiendo un proceso natural y a la vez lógico: contemplación, memoria, admiración, entendimiento y gusto, voluntad y espíritu. La memoria atesora, el entendimiento reflexiona y el juicio valora estética y moralmente. Todo confluye en la adquisición de un saber integral. Gracián ha encontrado en los escritores humanistas la orientación para adaptar el saber a las exigencias de su tiempo. Sin embargo, la realidad del siglo XVII era distinta de la realidad vivida un siglo antes por los humanistas. De ahí que la vía seguida por Gracián difiera en gran parte de la vía seguida por los humanistas, pues no solo había cambiado la realidad, sino también la sensibilidad hacia la misma. Los humanistas sintieron la realidad desde su creencia en una armonía universal reflejada en el cosmos físico y en el microcosmos humano. En general, el orden y la perfección eran para ellos una idea y un hecho tangibles. En el siglo XVII, en cambio, se caracteriza por la duda y la desconfianza. Los sentidos engañan, el entendimiento se equivoca y los hombres maquinan el mal. El conocimiento de una realidad tan conflictiva no puede venir, por tanto, a través de un distante y desintemplada contemplación como sucedía en el siglo anterior, sino de una realista y a la vez ingeniosa instalación en la misma. Naturalmente, Gracián solo se refiere a la realidad humana. Seréis hombres tratando con los que son, que eso es propiamente ver mundo. De ahí que la filosofía o el saber buscado tras el cual va Gracián es un saber prudencial. El hombre prudente, llámese discreto varón atento,
encarna ese supremo saber de la vida, síntesis de ingenio y de experiencia. No es un saber puro, sino intermedio. A lo largo de la obra de Gracián, este saber recibe distintos nombres como artificioso filosofar o filosofía cortesana. Vamos ya pues a la conclusión, porque se acercan el tiempo medido. Conclusión. La ratio studiorum está omnipresente en la obra de Gracián, pero sin mimetismos, porque esto hubiera sido para Gracián una vulgaridad. Se advierte con facilidad el papel que ha desempeñado en la formación literaria y moral de Gracián los autores clásicos paganos y cristianos, el amor a la palabra como base de todo saber y la erudición como expresión de la universalidad humana. El orden y jerarquía de los saberes establecidos por la ratio studiorum está reflejado en el ideal del hombre discreto, trazado por Gracián. El aprendizaje sigue el desarrollo somático intelectual del alumno, a saber, los 5 primeros años de las letras humanas, después viene el periodo filosófico y el teológico. Y el estribillo pedagógico que sintetiza la pedagogía de la ratio studiorum, explicar, repetir, discutir, era una llamada al desarrollo armónico de las 3 facultades, sensibilidad, entendimiento y razón. El jesuitismo pedagógico puso el énfasis en el aprendizaje de las letras humanas que comprendían las lenguas clásicas, la historia, la poesía y la retórica. De su formación humanística conserva Gracián el gusto por las cuestiones estilísticas y el aprecio de los valores humanos que encierra la mayoría de los autores clásicos. Gracián tiene un sentido muy acusado para compaginar lo aprendido con la adaptación a las exigencias del tiempo. Proseguir en lo aprendido. Es el imperativo graciano. Proclama la superioridad de la invención sobre la imitación. Gracián, formado en el cultivo de la gramática y de las letras humanas, descubrió pronto el poder de la palabra. Su mundo espiritual y mental se fue configurando en torno a la palabra, tanto hablada como escrita. A semejanza de la palabra creadora de Dios, piensa que la palabra humana también puede alcanzar un poder similar y alumbrar mundos nuevos si es usada con intención de verdad. A juicio de Gracián, el mundo humano es cultura y esta es comunicación, palabra. Pasemos del escritor al pensador. Gracián ve el ser a través de sus modos y apariencias. Esta percepción del ser es fruto de sus lecturas y de sus reelaboraciones personales. Con este toque relativista, Gracián desobjetiva la visión humana de Dios y de las cosas, aproximándola al modo dinámico con que se vivía la realidad en el siglo XVII. Sin poner en entredicho sus principios religiosos y metafísicos, Gracián posibilita, desde su reflexión sobre la palabra, una nueva perspectiva para el pensar. Y concluyo pues señalando como he empezado, que no olvidemos que Gracián está imbuido de la ratio studiorum, de la pedagogía y del humanismo jesuítico, y que eso lo asimiló aquí en Calatayud. Lo aprendió y lo enseñó como maestro. Aquí se ejercitó en los ejercicios escolares, que después muchos de ellos han pasado al libro de la agudeza. La experiencia de la vida que nos presenta en el Criticón, aquí tiene sus inicios. Lo que pasa es que él era un hombre muy capaz y leía, viajó, no mucho, pero visitó otros colegios y amplió sus conocimientos, sobre todo en la estancia que hizo en Gandía, en Valencia. Pero repito, Calatayud es un lugar por excelencia graciano, no solo porque por aquí jugaría seguramente de pequeño, sino porque aquí realmente se formó y después
se mostró como un gran profesor enseñando pues, gramática o humanidades, como se decía entonces, nada más. Bueno, muchas gracias al profesor Ayala por esta conferencia y por este recrear la estancia, las enseñanzas, seguramente en esa infancia de Baltasar Gracián, por su pueblo, por Belmonte de Gracián, y también por el Colegio de Calatayud, que ahora ocupa este edificio de la UNED. Pues obviamente, como a todos nos ocurre, a todos nos ha ocurrido, cuando somos pequeños, cuando tenemos una edad 10, 12, 14 años, es cuando realmente recibimos la mayor parte de nuestra información y buena parte de nuestra formación para convertirnos en adultos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que ayer, si les parece. Vamos a dejar ahora unos minutos de descanso hasta las 7:30, y cuando acabe la tercera de las conferencias subirán los tres ponentes, y haremos un turno de preguntas, si a ustedes les parece bien, para concluir pues sobre como ayer, 8:30, 9 menos cuarto, porque el autobús también, como saben, tiene la salida de Zaragoza, pues eso, 9 menos cuarto o 9, ¿de acuerdo? Entonces un receso de 40-45 minutos, y a las 7:30 en punto, por favor, puntuales, retomamos la sesión.